Mm. Perfecto, mis hermanos, continuemos. Esta es la clase 16. Están todos por ahí, ¿verdad? ¿Conectados? Sí, ¿Listo, hermano correcto. Cristian? Muy bien, perfecto, Sí, profe, estamos listos, conectados. perfecto. Ahora vamos vamos a ver cómo se realiza paso por paso una exégesis. La primera metodología es con la que vamos a trabajar correspondiente al género epistolar. Y las razones por las que se comienza con este género es porque predomina en los libros del Nuevo Testamento. Además, las epístolas son consideradas como la explicación teológica de la fe cristiana. La epístola se presenta mejor para servir como modelo exegético primario para el estudio del resto de los géneros bíblicos. Generalmente, las epístolas tienen un tema central, alrededor del cual se construye la exposición doctrinal. Son documentos que se escribieron de una sola vez, por tanto sus partes se iluminan mutuamente. Por eso que se debe leer la primera lectura de una sola vez, completa. Esto nos ayuda a estar consciente en qué forma el pasaje que estamos leyendo se relaciona con el resto de la epístola. Son también altamente valoradas en el canon de la escritura, debido a su fuerte orientación eclesiástica. ¿Cuáles son los pasos en la metodología exegética epistolar? El primer punto, el primer paso, lo primero que debemos realizar en un trabajo exegético es el análisis estructural. Es decir, lo primero que debemos hacer es un bosquejo de nuestra epístola. Estamos trabajando con Gálatas, capítulo 4, versos del 8 al 11. Por lo tanto, debemos realizar un bosquejo general de Gálatas. En este punto número uno, y como debe estar en su exégesis, la división principal con números romanos y las subdivisiones con letras mayúsculas. El análisis estructural usted debe realizarlo sin ayuda, sin comentarios, sin Biblias donde venga un bosquejo, sino que es su propio bosquejo y lo que usted logre observar y ver en la epístola. Usted debe determinar el flujo de las ideas y debe darle una estructura. Debe determinar las divisiones principales dentro de la epístola a los Gálatas y luego las subdivisiones o las ideas que están subordinadas a ella. Al lado de la división principal y las subdivisiones, usted debe anotar el versículo bíblico. Es su bosquejo. Algunos bosquejos son extensos, otros bosquejos son más reducidos. No importa cómo sea su bosquejo, si es reducido o extenso, lo importante es que usted logre ver la estructura general por medio de su propio esfuerzo de la carta. Aquí yo quise realizar mi bosquejo de una manera más exhaustiva, pero es mi bosquejo, lo que yo logré descifrar o entender o observar en esta epístola. En el capítulo 1, verso del 6 al 9, el evangelio es el otro evangelio que están predicando los judaizantes, es diferente, es pervertido, es un evangelio de maldición, mientras que el apóstol Pablo predica un evangelio diferente, porque este evangelio es por revelación de Jesucristo, consiste en la libertad en Cristo, confirmado también por los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo objeta a los judaizantes en el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 5, porque ellos influenciaron a Pedro, porque están enseñando que la justificación es por medio es por fe en Cristo, no por las obras de la ley.
Bueno, es lo que enseña Pablo, los judaizantes enseñan lo contrario. El Espíritu se recibe por la fe y no por las obras de la ley. Abraham fue justificado por la fe. En toda esta sección, el punto A, B, C y D, está subordinada a la objeción que plantea el apóstol Pablo a los judaizantes. El propósito de la ley en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 7, es llevarnos a Cristo y mantenerlos esclavos hasta que llegue Cristo. El apóstol Pablo está muy preocupado en el capítulo 4, verso 8 al 2, 20, porque los gálatas quieren volver a la esclavitud de la ley en el capítulo 4, verso 8 al 11. Esa es precisamente la sección que ustedes tienen en la que deben realizar su exégesis. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. En mi bosquejo, esa sección, el título que le puse es que los gálatas quieren volverse a esclavizar a la ley. Por eso les ruega que se hagan como él, se identifiquen como él. Porque los gálatas se han hecho enemigos del apóstol Pablo, por decirle la verdad, por las influencias de los judaizantes. Es necesario liberarse de la ley, por la alegoría enseñada por el Sare Agar, porque Cristo ya nos hizo libres de la ley. Recuerde las divisiones principales con números romanos, como lo está viendo usted, y las subdivisiones con letras mayúsculas, A, B y C, en su bosquejo. Contraste entre las obras de la carne y las obras del espíritu. Los que se dejan guiar por el espíritu no están bajo la ley. Las obras de la carne se listan en el capítulo 5, verso 19 al 22, los frutos del espíritu, los consejos para andar en el espíritu, el guardar la ley es andar conforme a la carne, Cristo, las obras de la ley no valen de nada, y luego hay unos saludos finales. Ese es mi bosquejo. Lo bosquejé en 7 divisiones principales. Usted lo puede bosquejar en 3, en 2, en 9, en 7, en 6, de acuerdo a cómo usted logre determinar el flujo de las ideas y cuáles son las ideas principales que desarrolla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Todos los bosquejos van a ser diferentes. Trate de hacer su propio bosquejo, dependiendo de su capacidad para estructurar la carta del apóstol Pablo. Este punto, entonces, el análisis estructural se realiza solo. Usted ya lo hizo ya, en la tarea número 8 creo que fue, donde usted debía realizar un bosquejo general de la epístola a los Gálatas. Creo que fue el 8, no el 7. Sí, en el 8, hermano. Perfecto, hermano Cristian. Entonces, lo que ya tienen entregada la tarea número 8, este punto ya lo tienen listo. Lo pedí en la tarea para precisamente avanzar en su exégesis y también para evaluar, para corregir, hacer algunas observaciones, para que fueran un poco más exhaustivos, por ejemplo. Bueno, ahí lo corrige, esa es la finalidad. El segundo punto de una exégesis es el análisis de los elementos claves. Con respecto al autor, usted en este punto debe anotar desde el capítulo 1 de cualquier epístola hasta el último capítulo, como estamos detenidos y donde va a estar compuesta nuestra exégesis de Gálatas. Entonces debe leer del capítulo 1 hasta el último capítulo de Gálatas. Recuerde que ya hizo una lectura para tener una idea general de Gálatas. Leyó completo Gálatas. Después hizo una segunda lectura para estructurar el libro de Gálatas. Ya dos lecturas. Ahora vuelve a leer Gálatas completo otra vez, le da una tercera lectura, pero ahora usted va a poner atención de todo lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo, en todos los capítulos, de toda la epístola. Debe ser exhaustivo, tanto explícito como implícito, de lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo, y anotar el versículo bíblico al lado de donde extrajo la referencia de lo que Pablo dice de sí mismo. Tome en consideración lo que está escrito en el libro de Maximiliano Gallardo. Él es el modelo. Él indica los pasos que se debe hacer en una exégesis de una epístola y después da un ejemplo de una exégesis de una determinada epístola. Siga tal cual el modelo que nos entrega Maximiliano Gallardo, que es un profesor de ISUM, profesor de la Global University también, de las Asambleas de Dios chileno, un doctor en teología, fue a estudiar a
Oxford, creo, Inglaterra, y hizo su vida después de haber estudiado en los Estados Unidos y ahora este año se jubiló de la Universidad Global. Y una de las obras que ha servido en ISUM y a los seminarios también es ese libro de hermenéutica bíblica. Lo utilizamos porque es alguien de América Latina y, y también es de Chile, aunque bueno, ya no está radicado acá, pero es un- una persona que trabajó desde la perspectiva nuestra. Bueno, eso con respecto al autor. Los receptores. Considerar toda la información que la carta refleja sobre el receptor y los receptores. Lleva ¿cuántas lecturas a Gálatas? Tres lecturas con el autor. Por lo tanto, ahora tiene que realizar una cuarta lectura de Gálatas y anotar, tal cual como lo hizo con el autor, pero ahora poner especial atención en los receptores. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro de Gálatas, hasta el último versículo, usted anota todo lo que Pablo dice acerca de los destinatarios de la carta, tanto implícito como explícito, anotando al lado el versículo bíblico correspondiente y desarrollelo en forma de párrafo, tal cual como se encuentra en el modelo. Siga el modelo, cíñase al modelo. Si usted realiza todos los pasos que indica el modelo en el libro de texto que estamos utilizando, no va a tener problema para entregar su exégesis. Y también yo le envié a los correos electrónicos los criterios que van a ser considerados para la evaluación de la exégesis. ¿Cuántas lecturas llevamos a Gálatas? Cuatro. Tienen que realizar una quinta lectura para escribir ahora todo lo que el apóstol Pablo diga en el libro de Gálatas respecto a la circunstancia, a la ocasión, la razón por la cual escribe el libro de Gálatas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el último capítulo, hasta el último versículo. Cinco lecturas, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco lecturas ya lleva del libro de Gálatas. Pero ahora va a notar todo lo que diga Pablo respecto a la circunstancia, a la ocasión. Usted ya realizó esta tarea del análisis de los elementos claves. En una de las tareas, 6 creo que fue, ya lo realizó. En algunos no hubo ninguna observación, en otros sí algunas observaciones. Debía ser más exhaustivo, más detallado, debía anotar más referencias porque era insuficiente y algunos anotaron solamente el capítulo 1. Pero no es solamente el capítulo 1, es todos los capítulos, desde el 1 hasta el último versículo bíblico del libro de Gálatas, tanto del autor, de los receptores, de la ocasión. Pregunta, mis hermanos, hasta ahora. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profesor, debes ¿Sí? el receptor, a ver, ¿cómo lo pregunto? Cuando uno hace, ya cuando hace el bosquejo, ¿no es cierto? Después, el segundo paso, el análisis de los elementos clave, cuando cada uno de esos pasos, A, B y C, ¿hay que hacerlo según el bosquejo que hicimos o hay que hacerlo capítulo por capítulo o título por título? ¿Cómo hay que hacerlo? Tal cual como se encuentra en el manual. Tal cual como se encuentra en el modelo del manual. Tiene que ver el manual. El manual, el que él mencionó, a ver, ¿lo puede repetir el manual? De Maximiliano Gallardo. ¿Cómo el título? No sé si alguien lo tiene por ahí, mi doctor Marcos. Hermenéutica bíblica creo que es el título. Se llama, sí, Hermenéutica Bíblica de Maximiliano Gallardo. Sí, es Mm. el libro. Y hay una página donde indica el modelo y el modelo de una exégesis. Que es lo mismo que estamos viendo acá. Aquí hay una parte donde dice este es el procedimiento que usted debe realizar y después indica el modelo, es decir, ya una exégesis realizada. Tiene que ajustarse al modelo, a lo que señala el.
el libro. Perfecto. Es el primer punto, el segundo punto. El tercer punto ahora. Esto también ya lo ha realizado. El contexto histórico general también está hecho. En una de las tareas, la 7 creo que era, debía investigar sobre los elementos religiosos. La ciudad primero. En esta ciudad existían ciertas características como elementos religiosos. En Gálatas, ¿cuál era la religión que se practicaba? ¿Cuáles son las características culturales? Las características sociales e históricas de la ciudad. Todos esos elementos debe mencionarlo. Los que han tomado redacción, elaboración de monografía, el autor Marcos ya lo tomó, bueno, tiene, aunque no lo tomado en el Instituto Bíblico, pero en la universidad sí lo tomó. Por lo tanto, ahí todo libro que utilice debe indicar la referencia. Lo puede hacer al pie de página o autor y fecha. Me gusta más al pie de página porque se trabaja así en el Instituto Bíblico con pie de página. Todos los datos bibliográficos de todos los libros que utilice. Mientras más autores utilicen, más comentarios, más introducción de la Biblia o más comentarios del libro de Gálatas, mucho mejor todavía para realizar este punto. Elementos religiosos, culturales, sociales e históricos sobre la ciudad de Galacia. Porque hay algunos elementos religiosos, culturales que le van a arrojar luz para interpretar la carta, le van a indicar algunas sugerencias de lo que caracterizaba la idiosincrasia de los Gálatas. Y va a entender por qué el apóstol Pablo tiene problemas o está desconcertado con los Gálatas. ¿Y por qué los Gálatas tienen este problema de quedar tan rápido, se dejaron seducir por las enseñanzas de los judaizantes? Es el punto A, en el contexto histórico general. En el punto B, la persona. Bueno, acá, punto B, usted lo va a omitir, porque no hay persona destinataria de la carta a los Gálatas. Pero si la epístola o la exégesis está basada en Timoteo, por ejemplo, en Tito, en Filemón, ahí sí corresponde el punto B de la persona. Por lo tanto, el B no lo considere para la epístola a los Gálatas. Sin embargo, debe considerar el C, y en su exégesis va a quedar como B, que es la iglesia. Cuando la carta se dirige a una congregación, corresponde hacer un breve estudio de las circunstancias que rodearon la fundación posterior y posterior desarrollo de la iglesia. También puede encontrar información en libros. Acá, en el contexto histórico general, necesariamente debemos consultar todas las fuentes que puedan ayudarnos a tener información razonable de los detalles. Aquí sí, anterior a esto, dependemos solamente de nuestras habilidades de lectura, de interpretación y de observación del libro de Gálatas, pero ahora en el contexto histórico necesariamente debemos recurrir a las fuentes de consultas, a libros, comentarios, manuales y diccionarios bíblicos que nos ayudan en esta parte. La fecha y lugar de composición de la epístola. Normalmente se manejan fecha y lugares aproximados. En ciertas ocasiones la fecha preferida determinará ciertas opciones exegéticas. También acá, si usted va a determinar un libro, le va a indicar la fecha, probable fue 40, 47. Usted lo anota, indica también la referencia, de dónde sacó esa información, el autor, la fecha, bueno, toda la información bibliográfica. Y luego va a encontrar otro libro que presenta otra fecha, también la menciona. Acá usted debe indicar lo que otros dicen sobre el lugar y la fecha de composición. Mientras más información acá, mucho mejor todavía. Realice la exégesis con la finalidad de consultarla posteriormente para sus predicaciones o enseñanza en la escuela dominical. Ahora tiene la oportunidad de avanzar en su trabajo, principalmente los que se dedican a la predicación y a los estudios bíblicos.
realizando este trabajo exegético, usted va a avanzar en su trabajo eclesiástico, ministerial, porque cumpliendo con esta tarea de la exégesis, va a tener mucho material para consultarlos en el futuro. Y además que va a tener la experiencia de realizar su primer trabajo exegético. Mientras más comentarios, más fuentes, mucho mejor todavía. Bien, otra vez se nos fue el hermano con Cristian. Qué lástima. Es que se le cayó, está dependiendo, me dijo, ¿de qué fue? De una señal de celular, parece que era. Ahí volvió otra vez, hermano, ¿viste? Pregunta a mis queridos hermanos, pastores, de hasta ahora, en este punto de contexto histórico general. Entretenido hacer una exégesis, hermano. Se requiere mucho tiempo, sin embargo. Hay que dedicarle tiempo. Pero vale la pena. Y se va a ahorrar trabajo futuro también para preparar la escuela dominical y los sermones. Profesor, nosotros escogemos de dónde vienen nuestras fuentes para hacer la exégesis Así con es, así respecto. es, así es. Correcto, correcto. Usted tiene la libertad de usar toda la fuente. Mientras más fuentes, mejor todavía. Alguien dijo que si alguien cita de un solo autor, es un plagio. Pero cuando citaba de varios, era un erudito. Bueno, tiene que citar de varios autores. ¿Mi otro Marco había dicho algo? ¿No? ¿Te queda claro, mi nuevo punto? Excelente, muy bien. Continuemos. Continuar. El análisis contextual básico. Ahora, análisis contextual básico. Determinar los límites del pasaje a estudiar. Esto usted ya lo tiene hecho, porque fue asignado. No, usted no lo determinó, sino que se le fue, nosotros le asignamos la porción bíblica. Gálatas, capítulo 4, verso 8 al 11. Esa es su porción que va a estudiar y trabajar. Evaluar posible amplitud de contexto. También usted realiza una tarea en este punto B. Evaluar posible amplitud de contexto. ¿Qué quiere decir evaluar posible amplitud de contexto? Ahora le estoy preguntando a mis hermanos. ¿Qué significa evaluar posible amplitud de contexto? A lo mejor, profe, tiene que ver con si el texto de Gálatas que vamos a hacer la exégesis, hay otros pasajes paralelos en la Biblia que puedan reforzar la idea de ese texto. Eso no es. Por lo menos ya salimos de una duda. Eso no es. Mi Ya, pastor por lo menos a mí no, Carlos, no se me ocurre nada más en contexto. pero está bien, porque ya sabemos, ya descartamos una. Si no me Ah, equivoco, ya. cuando decía Gallardo, eh, es lo que viene, hasta dónde tiene el alcance en el párrafo en el cual estamos leyendo. En, en sí, si abarcan versículos posteriores o anteriores, tiene que ver con el contexto inmediato. Perfecto. ¿Dónde comienza el argumento y dónde termina el argumento? Eso es evaluar posible amplitud de contexto. ¿Dónde comienza la enseñanza? ¿Dónde termina la enseñanza? ¿Dónde comienza la narración? ¿Dónde termina la narración? ¿Dónde comienza la legislación? ¿Dónde termina la legislación? ¿Dónde comienza el oráculo? ¿Dónde termina el oráculo? Eso es amplitud de contexto. Técnicamente se le denomina esto perícopa, una sección que desarrolla una idea, una sola idea. Eso es amplitud de contexto. Por lo tanto, Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. ¿Dónde comienza a elaborar la idea el apóstol Pablo que salude ahí en esa sección, en esos versículos bíblicos del 4, capítulo 4, verso 8 al 11? En el capítulo 3 quizá, o en el capítulo 2. Ahí usted leyendo determina. Pero no le va a ser tan difícil determinar esto si usted ya tiene su bosquejo, porque el bosquejo le dice
Comenzó acá y termina allá. Y ahí está. Solucionado el problema de la amplitud de contexto. Reconocer los párrafos que componen el pasaje. Bueno, aquí no hay párrafo porque son muy pocos versos, textos bíblicos. El Gálatas capítulo 4 verso 8 al 11. Son muy pocos. Por lo tanto, no hay párrafos. Aquí hay oraciones. Si usted quiere ponerle títulos a las oraciones, magnífico. Mejor todavía. Es el punto C. El D. Identificar posibles irregularidades contextuales. Las irregularidades contextuales tienen que ver con el cambio brusco de tema del autor. Por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando acerca del amor, de la misericordia, de la bondad, de la alegría, de la felicidad, y de pronto el apóstol Pablo cambia abruptamente de tema y dice, ojalá se mutilen estos perros, ojalá se castren estos perros. Y sí, habla muy duro. Y después vuelve nuevamente a hablar acerca de lo que estaba hablando, lo que había dejado pendiente. Fue como una especie de entre paréntesis muy agresivo en esa sección. A eso se le denomina irregularidades contextuales. Si no hay irregularidades contextuales, usted igual debe cumplir con el punto D, identificar posibles irregularidades contextuales. Ahí usted anota, no se observan irregularidades contextuales. Debe mencionarlo, debe aludirlo. No hay irregularidades contextuales, porque si no va a tener descuento de su exégesis. Debe mencionarlo. Si hay o no hay. Luego de terminar el tema del pasaje provisionalmente. Creo que usted ya lo hizo ya. En una tarea decía, determine provisionalmente el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Volverse a la ley? ¿Volverse a esclavizar? ¿Volver a los rudimentos del mundo? ¿O guardar las fiestas judías? ¿O la necesidad de guardar las fiestas judías? ¿O abandonar las fiestas judías? Ahí usted anota cuál es el tema provisional de ese pasaje. Muy bien, eso es el punto 4. Mire, mis hermanos, usted tiene el punto 1, 2, 3 y 4 ya realizado. Ha avanzado bastante ya con su exégesis. Ahora, entonces, vamos al análisis contextual detallado. En el análisis contextual detallado, en el punto A, análisis del texto griego. Bueno, no importa si no tiene el texto griego. Si el estudiante no tiene conocimiento del griego, hará uso de una versión y procurará tener a su alcance otras traducciones como referencia. Pero aquí usted debía analizar las palabras. Recuerde, las palabras. ¿Cuáles fueron las palabras que se le asignó que analizara en la tarea? A ver, aquí voy a ver. Debía utilizar el by, el strong también, y puede utilizar algunos comentarios bíblicos que definen algunas palabritas especiales que son importantes para interpretar ese pasaje. Por ejemplo, volverse, rudimentos, esclavizar, guardar, días, meses, tiempos, años. Esas son algunas palabras que debe analizar en este punto, análisis del texto. El texto griego, pero usted va a trabajar analizando esas palabras en el diccionario Strong, el diccionario Vine, y si le envié, creo que le subí al grupo de WhatsApp de los estudiantes online un comentario exegético. Ahí puede ser que precisen el significado de algunas palabras. También le va a ayudar los comentarios bíblicos, exegéticos principalmente. Pero cualquier información acerca del significado de las palabras, por ejemplo, día, meses, año, guardar, rudimentos, toda esa información usted debe anotarlo acá, en el análisis del texto. ¿Se entendió esta parte, verdad? Análisis del texto, que tiene que ver con análisis de las palabras.
algunas palabras especiales. También usted lo hizo ese punto. Pero yo realicé algunas observaciones que debía explayarse un poco más y precisar más a qué se refería días, meses, años, rudimentos también, esclavizar, entre otros. ¿A qué se refería? ¿En qué consiste en esa fiesta? Eso debe precisarlo. Luego, reconocer las figuras retóricas. ¿A qué se refiere las figuras retóricas? ¿Qué es lo que se debe reconocer en ese punto B del análisis contextual detallado? Ahí, bueno, ahí tenemos que hacer uso de la hermenéutica especial. Perfecto. Reconocer si hay sinécdoque, Claro, metonimia, metáfora, símil, ironía, eufemismos. ¿Qué más estuvimos viendo ahí? Esos eran algunos. Modismos hebraicos también. Bueno, en ese punto debemos hacer uso de todo lo que aprendimos hacia atrás, en las clases anteriores. Evaluar posible uso del Antiguo Testamento. En este punto C tiene que ver con referencias al Antiguo Testamento. Por lo menos en nuestra sección, que vamos a trabajar para nuestra exégesis, el Gálatas capítulo 4, versos 8 al 11, no alude al Antiguo Testamento. Por lo menos allí. Por lo tanto, ese punto no hay alusión al Antiguo Testamento. Se debe dejar explícito, indicar ahí, no hay alusión al Antiguo Testamento, para no tener descuento en la exégesis. Pero en otras secciones sí, por ejemplo, cuando dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, en el capítulo 3, verso 6. Allí sí hace uso del Antiguo Testamento, está aludiendo y está citando al libro de Génesis. A eso se refiere evaluar posible uso del contexto, pero relacionado con el versículo bíblico que nosotros estamos realizando la exégesis. Si no hay alusión al Antiguo Testamento en ese pasaje donde estamos realizando la exégesis, se debe indicar, no hay alusión al Antiguo Testamento. El punto sexto, uso de contexto histórico particular del pasaje. Ejemplo, para comprender Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7, exige investigar sobre las costumbres familiares grecorromanas respecto al reconocimiento social de los herederos de la familia, el lugar de los esclavos en la educación religiosa de los hijos o educación de los hijos. Hay un libro, me comprometí con los hermanos de sacarle una fotografía con el celular y enviárselo, que es el de Craig Kinner, sobre un comentario contextual o comentario histórico contextual del Nuevo Testamento. Allí usted va a encontrar información suficiente para cumplir esta parte, una, un uso del contexto histórico particular del pasaje. Es decir, cuál es el contexto histórico particular que hace referencia a ese pasaje en particular. ¿A qué se refiere? Guardar los días, las fiestas, los años y los meses. Ahí necesariamente va a tener que recurrir a esos tipos de comentarios. Pero ese comentario de Craig Greener está hecho para eso, para cumplir esta exigencia de una exégesis. El punto 7 ahora, en su exégesis. Uso de pasajes paralelos para aclarar puntos oscuros. Los pasos que debe dar son los siguientes. Paralelos en la misma epístola. Aquí en Galata está hablando acerca de ¿Cómo es, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está hablando acerca de volverse a esclavizar a la ley judía, donde están contemplados esas fiestas judías. Los pasajes paralelos de la misma epístola serían, ¿en qué otra sección del libro de Gálatas el apóstol Pablo está aludiendo a guardar nuevamente y a esclavizarse a la ley judía y a guardar las fiestas judías? Si en Gálatas, en otras secciones, habla de volverse a esclavizar y guardar las fiestas judías,
debe mencionarla. Uso de pasajes paralelos en la misma epístola. En el punto B, paralelos en escritos del mismo autor, del apóstol Pablo. En Romanos, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Timoteo, en Tito, Filemón. ¿En qué más? Corintios, Tesalonicenses, ya lo dije. En todas las otras epístolas del apóstol Pablo, usted debe indicar en, en qué parte de esas epístolas el apóstol alude a volverse a esclavizar a la ley judía y a guardar la fiesta judía. ¿En qué sección? ¿Hay algún pasaje que aluda a no volverse a esclavizar o a guardar la ley de Moisés? ¿Lo menciona? Si lo menciona, entonces usted debe indicar ahí Romanos, por ejemplo, o Colosenses, o Efesios, Filemón, o Filipenses. Esos son paralelos del mismo autor en otras epístolas, que aluden al mismo hecho que estamos estudiando, de guardar la fiesta judía o volverse a esclavizar a la fiesta judía. El punto C, paralelos en escritos de autores del Nuevo Testamento. ¿En qué otro autor, aparte del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, está refiriéndose o se refiere a esclavizarse a la ley judía nuevamente, o guardar las fiestas judías? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Apocalipsis, Judas, Pedro, la epístola de Juan. En estas Hebreos, en estas epístolas, se alude también a guardar la ley, a guardar las fiestas judías, a esclavizarse nuevamente a la ley. Si lo menciona, usted debe aludirlo y debe referirse. Si lo alude, por ejemplo, Hebreos capítulo 9 verso 18, por ejemplo, señala que nosotros ya no estamos sujetos bajo la ley, porque está hablando del mismo tema que habla Gálatas capítulo 4. A eso se refiere paralelos en escritos de autores neotestamentarios. Paralelos en el resto de las escrituras. Cuando, cuando dice el resto de la escritura nos referimos al Antiguo Testamento porque ya trabajamos con el Nuevo. En el Antiguo Testamento hace alusión a algún autor de volverse a esclavizar a la ley judía y guardar las fiestas judías. ¿Se alude nuevamente? Bueno, no en el mismo sentido como en el Nuevo Testamento. Difícilmente va a encontrar un paralelo de Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11, sino va a encontrar todo lo contrario, es decir, que se deben guardar la ley judía porque lo encontramos en otra dispensación, en el pacto del Antiguo Testamento. Acá cambió en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en ese punto no hay paralelos en el Antiguo Testamento. Se debe dejar registrado también. Eso es el punto 7 de nuestra exégesis. Preguntas hasta ahora. Profesor, para hacer esta exégesis, ¿usted entregó el material impreso o va a enviar algo especial para hacer todo esto? Sí, ya lo O sea, ¿lo va a envié mandar por online? ya lo envié a los correos. Ah, ya. Ah, lo envió el correo ya. Exactamente, está todo enviado ya. El libro de Maximiliano Gallardo lo indica el modelo, indica el procedimiento y también indica el modelo. Ya. Y ese libro igual lo va a enviar el correo. Exacto, exacto, también está enviado. Junto con el ¿Me otro podría, libro. podría repetir o sea, me imagino que son algunas páginas nomás? ¿Me podría repetir el libro, Sí, el autor? sí, sí, Maximiliano Gallardo se llama. Sí, ahí también, bueno, no es todo, son una parte nada más de el procedimiento para interpretar, el procedimiento para hacer una exégesis de una epístola y luego el modelo de cómo se realiza una epístola. Ya. Pero eso igual lo envió todo detallado en el correo. Exactamente. Y en las Ya. tareas también están algunos pasos de la exégesis. Por ejemplo, ya esta parte del 5 análisis contextual detallado, una parte, lo cumplió. Las figuras retóricas, creo que no. Eso tiene que hacerlo. El uso del contexto histórico ya tiene que hacerlo usted
porque no lo ha hecho las tareas. Pasajes paralelos también. Ahí ya, desde aquí en adelante, debe trabajar para hacer este trabajo exegético. Lo otro ya está hecho ya. Mm. Y luego, en el punto octavo, las conclusiones exegéticas. En este punto, usted debe vertir todo el conocimiento acumulado de los procedimientos anteriores en este punto. Ahora debe usted usar la información, el, el análisis contextual detallado, el bosquejo, el autor, los destinatarios, la ocasión, la ciudad, la iglesia, la fecha de la composición, el desarrollo de la iglesia, las figuras retóricas, el análisis de las palabras, el contexto particular del pasaje. ¿Qué más? Los pasajes paralelos. Y toda esa información acumulada, usted lo vierte, lo interpreta, lo aplica y concluye, hace sus conclusiones exegéticas. Toda esa información. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo a los Gálatas en esta sección. Pero tiene que aludir a toda la información previa. Pero no está ahí finalizada su exégesis. Tiene que continuar. Tiene que seguir avanzando. ¿Qué más va a hacer luego? Usted va a leer comentarios bíblicos, comentarios exegéticos, todos los comentarios disponibles a los cuales usted tiene acceso. Si tiene una biblioteca en su casa, mucho mejor todavía. Bueno, si fuese algo presencial y tuviésemos una biblioteca de 12.000 libros, 22.000 libros, wow, qué sería extraordinario eso, hermano. Pero las realidades son diferentes. La realidad es que estamos online y no tenemos una biblioteca física con esa cantidad extraordinaria de libros. Pero no es un gran obstáculo porque usted en internet puede descargar libros, comentarios bíblicos suficientes para cumplir con esta parte de su exégesis. Porque también aunque fuera presencial y tuviésemos esa cantidad de trabajo, tenemos que tener el tiempo suficiente para trabajar y hacer esa investigación. Son varios factores para realizar un buen trabajo. Pero ahora podemos emplear el material del cual disponemos, que es el internet, buscar libros, comentarios, preferentemente exegéticos, pero hay varios, muchos comentarios, mis hermanos, que están disponibles gratuitamente en la red y usted lo puede descargar y lo puede usar acá. Con respecto al enriquecimiento de las conclusiones, usted ahora, después de realizar sus conclusiones personales, usted va a comparar con lo que otros han hecho. Ahora entonces usted alude solo lo que otros han referido, se han referido cómo han interpretado el pasaje de Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. ¿Cuál es la conclusión a la cual ellos han llegado? No mencionan sus conclusiones suyas, porque esto ya está en el punto octavo, en el punto 9, solo lo que otros han concluido o han comentado sobre esa sección del pasaje bíblico que está realizando su exégesis. Y los que han tomado redacción, elaboración de monografía, o metodología de la investigación debe anotar abajo al pie de página las fuentes que está usando para este punto, el punto 9. Esas son a eso se refiere el enriquecimiento de las conclusiones. ¿Usted cree que ya finalizó su exégesis y ya está listo? No, falta otro elemento y quizás uno de los más importantes de una exégesis y todo el esfuerzo, todo el trabajo anterior, toda la fatiga, todas las horas invertidas, todo el trabajo intelectual que usted tuvo que realizar anteriormente, ahora cumple la función y ahora usted debe alcanzar la meta por la cual realizó una exégesis que es aplicación. Debe aplicar ahora
todo lo que interpretó, cuáles son sus conclusiones, las conclusiones de otro, y ahora entonces lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el siglo primero, ahora usted debe recontextualizarlo, debe ablandarlo, dice eh, Hans Jörg Gadamer o Paul Ricoeur, creo que lo dice, del saber comprensivo. Ahora debe vertirlo a nuestro propio contexto, a nuestro mundo de hoy. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, debe decirnos ahora el mismo sentido, con la misma relevancia o pertinencia a nuestro mundo del siglo XXI, a nuestro contexto familiar, eclesial, político, económico, nacional, cultural, religioso, lo mismo que se aplique en nuestra cultura de hoy. Eso es lo más importante, las aplicaciones prácticas. Aquí usted debe explayarse, debe inspirarse también, es decir, debe procurar transformar nuestro contexto con las aplicaciones bíblicas. Y ahora usted va a estar seguro de que su aplicación bíblica a nuestro contexto basado en Gálatas es pertinente, es relevante y es consecuente con el sentido que el apóstol Pablo lo usó cuando le escribió a los Gálatas en el siglo primero. Hay una pregunta. ¿Quién me preguntó en el chat? Se rió el hermano Boris. ¿Por qué se habrá reído el hermano Boris? Ahora vi el chat. No era no, me dio risa cuando dijo, si usted cree que su exégesis está lista, todavía falta una última parte. Después de todo lo que dijo, todavía falta una. Eso, Claro, eso me provocó risa. claro. Eso es la última parte más importante, las aplicaciones prácticas. Ahí usted tiene la seguridad de aplicar bien y estar seguro, seguro de ser un fiel ministro de la palabra de Dios. Y va a tener su conciencia tranquila y limpia. Hice todo el esfuerzo para entender la palabra de Dios y aplicarlo en nuestro contexto actual. No tengo duda y mi conciencia me deja tranquilo de que no hice todo el esfuerzo, es decir, no me puedo exigir más porque no tengo más competencia para aplicar e interpretar la palabra de Dios. Comentario, mis queridos hermanos. Hasta ahora, esto es una exégesis. De esto se trata el trabajo hermenéutico y exegético, y en esto consiste la materia de hermenéutica y exégesis. ¿Usted cree que es importante esta materia en el Instituto Bíblico? ¿Deberíamos continuar enseñando hermenéutica y exégesis? ¿Recomendaría hermenéutica y exégesis a los hermanos de iglesia, a los pastores de su iglesia? ¿Le ayudaría a su ministerio a crecer, a cumplir mucho mejor la función pastoral? O sea, más que importante, profesor, yo creo que uno de los ramos más importantes de toda la malla curricular es hermenéutica y exégesis, porque a través de las malas interpretaciones se extraen doctrinas que no tienen nada que ver con lo que quiso decir el autor originalmente. Así Y es. eso lleva, el resultado de eso son falsas doctrinas, son sectas, son malas enseñanzas, y en la práctica suelen ser mucho peor. Suelen hacer prácticas que no corresponden en alguna iglesia, en alguna secta, ¿me entiende? Por ejemplo, esto usted mismo menciona el caso de las raíces hebreas, cuando no entienden, cuando malinterpretan algunos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo también, sacan todas esas conclusiones que ellos tienen. O sea, es solo por decir un ejemplo de lo de raíces hebreas. Exactamente. Así es. Perfecto. Recuerde que la hermenéutica no es sustituto de la oración, de buscar la presencia de Dios, y tampoco el hecho de depender del Espíritu de Dios le ahorra el esfuerzo hermenéutico, como estuvimos viendo en la primera clase y como ustedes respondieron en sus tareas. Mi doctor Marcos,
¿Algún comentario antes de despedirnos? Bueno, sumado a lo que dice mi hermano Boris, creo que si uno se dedicara a hacer exégesis de los libros, en realidad sin dejar de también usar comentarios, uno ahorraría mucha pega. Es un gran trabajo, sí, porque lleva mucho trabajo, pero si uno lo hace bien y se dedica, tiene mucho material de que sacar, y material que uno hizo, por lo tanto uno lo entiende, uno sabe lo que puso allí, por lo tanto eh, es uno se va armando de su propia autobiblioteca igual. Entonces, creo que es un ramo muy fundamental para poder ser predicadores más completos, eficientes de la palabra del Señor. Así que creo que es muy importante este ramo, uno no se puede quitar, no se puede ignorar, no se puede sacar de la malla. Al contrario, tiene que estar, es obligatorio, fundamental. Exacto, exactamente. Perfecto. Ojalá todos los pastores eh, pudiesen tomar esta materia en nuestras iglesias para estar seguros de transmitir fielmente lo que Dios comunica, lo que comunicó en el pasado y que sea pertinente, consecuente con lo que Dios quiere para nosotros hoy. Perfecto, mis queridos hermanos, Pastor Marcos, vamos a concluir entonces con una